Bienvenidos a este video que discute lo que es un plan de seguridad. El objetivo de este video es educar al ejecutivo de negocios sobre lo básico que se debería conocer sobre el ámbito de la seguridad informática. Por tanto, este video no entra en tecnicismo, sino que más bien discute lo relevante que es tener la seguridad informática como uno de los pilares de la estrategia de tecnología de información. En este video comenzaremos hablando sobre la motivación de por qué la seguridad informática nos debería importar. Luego de esto pasaremos a hablar sobre los tres objetivos fundamentales de la seguridad, los cuales intentaremos satisfacer mediante la implementación de un plan de seguridad. Discutiremos qué es este plan y además conversaremos sobre sus elementos básicos, a saber, amenazas, activos y controles. Finalmente resumiremos el contenido y conversaremos sobre algunos temas importantes que no podemos dejar de vista en el ámbito de la seguridad informática. Comencemos entonces discutiendo por qué este tema de seguridad en TI es importante para los negocios. Seguridad, comencemos por aclarar, no es nada nuevo en los negocios. Desde épocas de antaño, épocas medievales, las empresas o organizaciones protegían sus activos con seguros, barreras y guardas. Lo que ha cambiado hoy es que ahora protegemos información con mecanismos como contraseñas, certificados o cifrado de datos. Es decir, las computadoras y el Internet son los que han redefinido lo que hoy por hoy entendemos por seguridad y riesgo en los negocios y en particular seguridad y riesgo de TI. ¿Qué tan grande es el problema de seguridad informática? Grandísimo y creciendo de manera exponencial. Un estudio de PricewaterhouseCoopers de 2015 indica que la tasa de crecimiento de los números de incidentes detectados es de un 66% anual. Esto quiere decir que cada año hay 66% más incidentes detectados que el año anterior, lo cual es una cifra que da bastante miedo. Si dividiéramos incidentes por tipo, como lo hace el estudio de Verizon de 2016, ellos encuentran que tanto a nivel de hacking externo como a nivel de infecciones por malware o incluso social engineering, que es otro tipo de amenazas, todas ellas están creciendo de manera exponencial. Y el problema nosotros podemos verlo desde el punto de vista de las empresas tratando de defenderse, donde evidentemente el presupuesto destinado a seguridad informática no está creciendo de manera exponencial. Es más, muchas empresas se están esforzando tan siquiera por mantener sus presupuestos actuales. Y el problema es que no hay ningún indicio de que los ataques vayan a mermar. ¿Por qué? Porque cada vez los datos de las empresas valen más y asimismo tienen valor para los hackers, tanto internos como externos. La motivación financiera es por mucho la principal cuando analizamos qué es lo que lleva a alguien a cometer un ataque. Por supuesto, tantos ataques tienen un impacto financiero fuerte en las organizaciones. Un estudio del Ponemon Institute sugiere que el costo de brechas de seguridad ha venido incrementando desde 2014 a la fecha. El gráfico que les muestro tiene el costo anual promedio de una organización de las brechas de seguridad sufridas. Podemos ver que en Estados Unidos este costo ha incrementado del 2014 en 5.8 millones a casi 7 millones de dólares en el 2016. En otros países los costos son menores, sin embargo en todos se da una tendencia a la alza. Ojalá los incidentes de seguridad solo impactaran a las empresas en el ámbito financiero. Hay costos indirectos que son igual o incluso más importantes, como por ejemplo lo que es la pérdida de credibilidad en nuestra empresa por parte de nuestros clientes. Esta credibilidad es más difícil de recuperar que los costos financieros, puesto que los problemas en seguridad van a impactar directamente a la confianza de nuestros clientes. Pensemos en el caso de un banco que le tiene que informar a sus clientes que le acaban de robar toda la información de sus tarjetas de crédito, por ejemplo. Inmediatamente este banco tendrá muchos más problemas reteniendo o consiguiendo nuevos clientes. Otro costo que no tiene que ver con el impacto directo del incidente en la arquitectura de TI, sino más bien en la estrategia de negocio, tiene que ver con el impacto que una caída del sistema puede tener en las ventas y operaciones de la empresa. Aquí nos referimos al concepto de downtime. Downtime es el tiempo que un sistema computacional, una plataforma digital está abajo, lo contrario a uptime, que es estar arriba. Las garantías de servicio de uptime tradicionalmente se miden en 9. Si por ejemplo estar arriba el 99.9% del tiempo, lo que llamaríamos 3 nueves, significa que solo vamos a estar abajo unas 8.7 horas al año. Si quisiéramos una calidad de servicio más alta y habláramos de 4 nueves, 99.99% del tiempo arriba, estamos hablando de que en el año esperamos estar tan solo 53 minutos abajo. Y hay empresas que llegan al extremo de tener 5 más nueves. 5 nueves significan que el sistema solo está abajo durante 5 minutos y medio al año, lo cual puede comenzar a resultar prohibitivamente caro a nivel de controles de seguridad.
Pero bueno, ¿qué tan probable es que el sistema se caiga? Bastante. El estudio PricewaterhouseCoopers de 2015 indicaba que un 31% de las organizaciones, aproximadamente una tercera parte, reportaron estar al menos 8 horas abajo durante el año, lo cual puede ser desastroso para una empresa. Tanto riesgo por parte de los incidentes nos hace meditar sobre cómo nos protegemos, y algunos podrán pensar que podríamos recurrir a vías legales. Sin embargo, estas son insuficientes, principalmente porque casi que por definición nosotros no podemos crear leyes que legislen tecnologías que aún no existen, y por tanto las leyes siempre van a venir detrás de los hechos. Y es que, por supuesto, toma mucho más tiempo escribir una ley para una tecnología que no existe que crear esta nueva tecnología. Pero pasa algo más interesante. Aún si tuviéramos las leyes al día, yo voy a poder aplicar el peso de la ley después de que ha ocurrido el hecho. Es decir, primero me roban la información y después demando. Sin embargo, para cuando estoy resolviendo mi demanda legal, es posible que mi empresa ya no exista del impacto fuerte que tuvo el robo de datos anterior. Pero aún si funcionara, se vuelve aún más complicado porque el Internet trabaja de manera globalizada y algunas leyes son muy difíciles de aplicar. Por ejemplo, cómo nosotros en América podríamos tratar de demandar a algún intruso que nos está atacando desde Asia. Se vuelve sumamente complicado. Y como algunos abogados han concluido, a veces el derecho simplemente no da la solución. No todos son leyes, también existen normas. ¿Qué son normas? Uno busca apegarse a normas para estar certificado o en inglés ser compliant a estos estándares de la industria. Algunas de estas normativas, por ejemplo, existen en el ámbito financiero. El Sarbanes-Oxley Act es utilizado por casi que cualquier empresa estadounidense que maneje datos financieros. Igualmente hay estándares muy estrictos sobre el manejo de expedientes médicos. Para temas de tarjeta de crédito, toda empresa que trance con tarjetas de crédito en línea debe cumplir con los estándares del PCI, el Payment Card Industry. Esta normativa, por ejemplo, exige que una empresa no tenga en la misma base de datos los nombres de los clientes y sus tarjetas de crédito, sino que deben estar en sistemas independientes. Los estándares han llegado al punto de que ya hasta existe un estándar ISO, el 27001, para efectos de seguridad. Ahora, ¿cuál es el problema con las normativas? Que son papel, son checklists. Los auditores van a venir con estas listas de requerimientos con sus manos porque ellos no van a creer en nuestro sentido común para efectos de mantener la seguridad de nuestro negocio. En este sentido, cumplir con estas listas es sano, es bueno. Sin embargo, si todo lo que tenemos es un checklist en papel, pues realmente a la hora que hay un incidente no vamos a tener cómo responder. Ocupamos ir bastante más allá del papel. Por eso es que un plan de seguridad, más allá de un documento, tiene que ser un ente vivo. Hablemos ahora sobre este plan de seguridad y en particular sobre los objetivos de seguridad que pretende resguardar. Los objetivos fundamentales de la seguridad son tres y los vamos a identificar con las letras como en las películas CIA. El primer objetivo es confidencialidad. ¿A qué nos referimos con confidencialidad? Estamos protegiendo la información de clientes y datos propietarios de acceso no autorizado a ellos. Es decir, solo las personas que deberían tener acceso a los datos van a tener acceso a esta información y no terceros o incluso miembros de nuestra organización que al estar en otro departamento o en otro nivel jerárquico en la estructura organizacional no deberían tener acceso a la información. Una vez que nosotros nos aseguramos que somos quien decimos ser y que nosotros tenemos derecho a acceder a esta información, el siguiente aspecto que nos preocupa es la integridad de los datos. De nada nos sirve tener acceso a los datos y ser quien decimos ser si estos datos están corruptos o si no los logramos leer, lo cual es algo muy relacionado al tercer objetivo, lo cual es el objetivo de la accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad nos referimos a todo el esfuerzo que hacemos para garantizar una operación continua del hardware y el software para que así los datos se mantengan íntegros y solo las personas que deberían tener acceso a ellos tienen acceso a ellos. Hablemos ahora sobre las amenazas que atentan contra estos objetivos. Tradicionalmente cuando pensamos en amenazas de seguridad pensamos en hackers, este intruso que entra en nuestro sistema de información para robar información. Sin embargo, una amenaza igual o más importante es del tipo de continuidad de negocio. Por amenazas de continuidad de negocio nos referimos a aquellas que interrumpen o detienen la operación del negocio. En las empresas van a haber ingenieros especializados en continuidad de negocios que son los encargados de lo que llamamos mantener las luces encendidas o mantener el carro andando. Podemos distinguir unos tres tipos de amenazas de continuidad de negocio.
La primera la vamos a llamar disrupciones. Esta palabra, dicho sea de paso, no aparece en el diccionario de la Real Academia, sino que es un anglicismo, pero lo utilizamos para que los tres tipos de amenazas que vamos a escribir ahorita comiencen con D. Disrupciones, decíamos entonces, es que el servicio está bajo de una manera temporal, una breve interrupción. Algo un poco más permanente sería la destrucción de los datos, cosa que puede suceder por culpa de un virus o ya sea porque hay una falla en un disco duro, por ejemplo. Y ya pasando más a ámbitos físicos, podemos hablar de desastres naturales o humanos. Desastres naturales nos es fácil imaginarlos, como por ejemplo una inundación, un terremoto, un fuego que destruya nuestro centro de datos. Sin embargo, las fallas humanas o desastres humanos también son bastante comunes. Pensemos en el caso de un camión que golpea un poste y este poste tenía los cables de fibra óptica que llevaban internet a nuestra organización. Y en este caso perdemos la continuidad del negocio porque un ente externo humano se trabaja bajo nuestras líneas de comunicación. En general, cuando hablamos de amenazas de continuidad de negocio, estamos hablando de amenazas que atentan contra la integridad y accesibilidad de la seguridad informática. Pasando ahora sí al tema de intrusión, podemos identificar que hay distintos tipos de intrusión, y en particular intrusión por entes externos, a veces llamados hackers, pero también no debemos perder de vista el potencial intrusión por parte de un colaborador propio. Pensemos en el colaborador que está por dejar la empresa y que decide llevarse unos datos confidenciales consigo mismo. O también podemos pensar en el colaborador que de muy buena fe se lleva los datos a su casa para trabajar, pero de camino pierde esta información. Mencionábamos antes en este video, la intrusión puede tener muchos motivos financieros y ser de hecho un negocio la intrusión. La intrusión va a atentar contra los tres objetivos de la seguridad: la confidencialidad, integridad y accesibilidad. Ejemplos de amenazas hay muchísimos y detalles específicos de cada una los discutiremos en otro contexto. De momento, sin embargo, identifiquemos qué nos lleva a nosotros a priorizar una amenaza. ¿Cuáles son las amenazas que más nos deberían preocupar? Vamos a priorizar las amenazas con base en su probabilidad de ocurrencia y de ocurrir, cuál es el costo que conlleva recuperarse de la amenaza a la organización. Podemos definir entonces dos ejes y en general entre más arriba a la derecha estemos en estos dos ejes, pues mayor prioridad va a merecer nuestra amenaza. Algunos ejemplos. Advertising no deseado o correos no deseados son sumamente populares, pero el impacto que tienen por tan siquiera ver estos correos en nuestras empresas es bajo. Otro tipo de amenaza sumamente popular son viruses, que viruses cada uno como tal tiene un leve impacto o bajo impacto en nuestras organizaciones, sin embargo son tantos que comienzan a ser algo por lo cual nos deberíamos preocupar. Software malicioso un poco más sofisticado, como por ejemplo gusanos o troyanos, así como spyware, keyloggers o botnets, nos deberían preocupar en mayor medida. Otro tipo de amenaza cada vez más popular e igualmente dañino es el phishing. Phishing es el ejercicio de engañar a los colaboradores mandándoles un correo, una página web o un link para que crean que el link que están accediendo es real, pero realmente los estamos dirigiendo a una página falsa donde esperamos que ellos nos den sus usuarios y contraseñas y de esta manera nos la roben. Otra amenaza que es poco probable que nos ocurra, pero que de ocurrir es potencialmente desastrosa, es un ataque de denegación de servicio. Y finalmente tenemos lo que es ya intrusiones, robo de la información por parte de un hacker, pero puede ser aún más peligroso que este robo nos lo haga un colaborador interno. En general, entonces, lo que queremos demostrar es que la amenaza va a ser más importante para nosotros con base en el impacto que pueda tener en la organización, el impacto financiero y pues la probabilidad de que esta amenaza ocurra. ¿Cómo es que mitigamos estas amenazas? Lo hacemos mediante controles. Y van a haber tres tipos generales de controles. Uno primero es prevención. Queremos prevenir que algo nos pase. Queremos prevenir que un sistema se caiga, prevenir que un intruso acceda a nuestros datos. Lo que queremos en general con un control de prevención es reducir la probabilidad de que un incidente ocurra. A un hacker externo le va a resultar mucho más atractivo hackear una empresa que no tiene control alguno versus una que sí los tenga, porque aunque las dos son hackeables, uno va a requerir menos esfuerzo que el otro. Ahora bien, considerando el crecimiento exponencial que están teniendo el número de ataques en el mundo, nosotros ya no deberíamos ser ilusos y solamente invertir en prevenir. También deberíamos asumir que nos van a atacar y deberíamos planear respuestas para estos ataques. Una primera contramedida que deberíamos tener es para detectar el ataque.
Muchos de los problemas de seguridad más serios a nivel mundial se han dado porque el ataque ocurrió, se han robado la información y la empresa dueña de esos datos no se enteró que le habían robado la información hasta mucho después. El pasar encubiertos o estar bajo el radar de las empresas es uno de los principales riesgos que podemos tener ante hackers. Procuraremos primeramente detectar que algo está ocurriendo y también hay toda una rama de la informática llamada la informática forense o la seguridad forense que intenta basarse en datos o registros de lo que ha pasado en las redes de una empresa para tratar de dilucidar qué es lo que sucedió, cómo fue que algún hacker entró. Y finalmente, asumiendo que nos dimos cuenta que hemos sufrido de algún incidente de seguridad, pues debemos invertir en los controles que remedien el evento o la intrusión no deseada. Tenemos amenazas que mitigamos con controles, pero ¿qué es lo que estamos tratando de proteger? Protegemos activos informáticos y nuevamente hay varios tipos de activos. Los activos más importantes por mucho que cualquier empresa puede tener son sus datos. Pensemos en el caso de un accidente automovilístico. Cuando una persona tiene un accidente, usualmente lo primero que un buen amigo le preguntará es si está bien, si se encuentra bien de salud, porque la vida humana no es reemplazable. Lo que es el activo físico, el vehículo como tal, es un activo que se puede reemplazar, que se puede comprar, pero la vida como tal no se puede reemplazar. Igualmente los datos es lo que si nos roban no podemos reemplazar porque ya los perdimos y no hay forma de recuperarlos. En segundo grado, después de los datos, tenemos las aplicaciones de misión crítica para una empresa. ¿Qué es una aplicación de misión crítica? Es aquel elemento de software sin el cual la empresa no puede subsistir. Es el ERP transaccional que utilizamos para registrar todas las transacciones de venta en nuestra empresa. Es la página en línea para una tienda online. Es la página en línea también para una sucursal electrónica de un banco. En fin, es el sistema medular sin el cual la empresa simple y llanamente no puede operar. Este software va a tener una altísima prioridad cuando estamos decidiendo qué proteger en nuestra empresa. Y en menor medida tenemos hardware y otro software que pues sí nos va a doler perder, pero si se nos quema una computadora podemos comprar otra. Si un software es infectado por malware o por un virus, pues podríamos reinstalar el software desde una versión virgen del mismo y recuperar la operación. Sí, nos va a costar algunas horas de trabajo, ojalá no días, pero es recuperable. Mientras que los datos no son recuperables y una hora que estemos sin nuestra aplicación de misión crítica podría ser devastadora para el negocio. Ahora, algo muy importante sobre la priorización de activos informáticos es que la priorización no se puede dejar en manos de TI, al menos no de manera exclusiva. Esto por cuanto el costo del activo fijo, el costo del servidor, el costo de la licencia o el tiempo de reemplazo no son los criterios más importantes para determinar qué es lo que es más importante proteger. Más bien, nosotros deberíamos priorizar nuestros activos principalmente con base en las pérdidas que sufriría la empresa por la ausencia del activo, es decir, cuál es el valor estratégico de cada activo informático. En segunda medida, nos vamos a preocupar por el costo del reemplazo del activo y el tiempo y personal que vamos a ocupar para reemplazarlo. Pero lo principal, el principal atributo para priorizar qué activos proteger va a ser el valor estratégico para el negocio. Algunos ejemplos de activos, que la lista puede ser interminable realmente. Tenemos hardware a nivel de servidores, a nivel de clientes o dispositivos de redes. Datos de la organización, mencionamos, es lo más importante para la empresa, así como aplicaciones de misión crítica. En muchos casos nosotros podemos tener los datos y las aplicaciones, pero no tenemos acceso a ellas, por los cuales algunos enlaces de comunicación también se pueden volver vitales para la operación del negocio. Los servidores como tales van a tener software instalado, que es importante, y los usuarios podrán tener aplicaciones de oficina corriendo sus laptops que podríamos sospechar son menos importantes que los datos u otras aplicaciones de software utilizadas por todos. En fin, esto es nada más una lista de referencia para invitarlos a pensar en todos los activos informáticos que tenemos que proteger. Y ahora sí, pongamos todos juntos en lo que llamamos un plan de seguridad. Y quiero convencerlos que desarrollar el plan de seguridad es un paso clave en lo que es la estrategia de TI de una empresa. ¿Qué es lo que hacemos en un plan de seguridad? Pues primeramente enumeramos y asignamos nivel de riesgo a las distintas amenazas, asimismo enumeramos y asignamos nivel de prioridad a los distintos activos y luego identificamos qué controles van a proteger a cada activo contra cada amenaza. Y un proceso de evaluación del plan va a comparar las características de la amenaza con los controles que están destinados a eliminar o mitigar las amenazas. Al desarrollar un plan de seguridad, el ejercicio como tal nos va a facilitar una visión integral de la seguridad y asimismo optimizar el uso de controles,
o de manera más práctica optimizar dónde invertimos los dólares que estamos dedicando a la seguridad informática. Veamos un ejemplo, una forma práctica de desarrollar un plan de seguridad mediante una tabla en la que podemos enumerar en la parte superior las distintas amenazas y podríamos categorizar las amenazas por amenazas de continuidad de negocio y amenazas de intrusión. En la columna a la izquierda estoy enumerando los activos de la empresa a manera de ejemplo. Y entre paréntesis, con una escala ficticia de 0 a 100, estoy detallando la prioridad que cada activo tiene para la empresa. Noten, por ejemplo, que las computadoras y las redes del sexto piso tienen una mediana prioridad, una prioridad de 50 en escala de 0 a 100. ¿Qué determinaría esto? Pues posiblemente los datos que estén en esa ubicación no son tan sensibles para la empresa, tal vez son baratos. Tal vez nosotros consideramos, bueno, podemos vivir medio día sin que esas computadoras estén conectadas. Algo que es crítico entender es que la prioridad de este activo no la determinaron los usuarios del sexto piso, ni tampoco los gerentes medios a cargo de todo lo que sucede en el sexto piso, no. Esta prioridad la determinó un gobierno de TI que podía ver a nivel de empresa, a nivel macro, cuál sería el impacto de no contar con estas computadoras durante algunas horas. Noten también que merecen la más alta prioridad la base de datos de los clientes y la base de datos de finanzas para esta empresa. Los datos son lo más importante para la empresa. Una vez que tenemos enumeradas las amenazas y los activos, pues procede a determinar qué controles vamos a utilizar para mitigar el impacto que cada amenaza tiene contra cada activo. Por ejemplo, para lidiar con el fuego, lo primero que vamos a hacer es desarrollar un plan de recuperación de desastres. Esta es una subsección del plan de seguridad que se encarga con lidiar con amenazas de continuidad de negocios. Asimismo, tendremos instalado un sistema de supresión de incendios para controlar la amenaza de fuego. Para la amenaza de inundación, además de tener algunas consideraciones en nuestro plan de recuperación de desastres, pues también procuraremos no construir nada por debajo del nivel del piso, lo cual es el nivel más propenso a inundarse. Para mitigar la amenaza de una pérdida de poder, vamos a instalar baterías de respaldo en nuestros equipos. Y así vamos completando qué medidas, qué controles vamos a implementar para cada seguridad. El ejemplo que les expongo no pretende ser exhaustivo ni mucho menos formal, pero podemos ver cómo al contar con este documento nosotros realmente podemos cerciorarnos que donde deberíamos tener un control y no lo tenemos nos vamos a dar cuenta, lo cual nos invita a hacer un análisis integral del tema de seguridad en nuestras empresas. Algunas consideraciones finales. Lo primero es, así como comenté cuando hablamos sobre las normativas y estándares que existen, igualmente nuestro plan de seguridad tiene que ir mucho más allá del papel. Y en primera instancia tiene que haber un factor humano de por medio. Son humanos los que implementan y valoran un plan de seguridad. Deben haber personas responsables que rindan cuentas por desarrollar los controles, garantizar que funcionen de manera efectiva y también estarlos repasando de vez en cuando. El que un control esté actualizado es vital y debemos siempre estar velando de manera periódica por esto. Consideramos el caso de un simulacro donde suponemos que una batería de respaldo está funcionando. Sin embargo, no le damos mantenimiento a esta batería de respaldo y cuando sucede el incidente de seguridad, un año después de que habíamos probado la batería no responde. Deberíamos verificar que el control que estamos asignados sigue ahí y que está funcionando. Además, la tecnología avanza de manera exponencial y tal vez el control que tenemos hoy no es suficiente para considerar el tipo de amenazas que nos podrían estar sucediendo dentro de medio año, dentro de un año. También en muchas empresas pasa que estamos haciendo algo de manera temporal, tomamos alguna medida como por ejemplo dejar de usar algún sistema o recargar el trabajo sobre algún servidor y no hemos tomado las medidas para proteger lo que podría suceder ante esta medida temporal. En línea con este pensamiento de estar revisando el plan, revisando los controles, tenemos nosotros que estar constantemente evaluando el plan como un todo. Queremos realmente considerar qué tan apto es cada control para reducir la probabilidad de ocurrencia o costo de cada amenaza. Debemos definir prioridades. ¿Son las prioridades de hoy las mismas que tuvimos ayer, las mismas que tendremos dentro de un año? El gobierno de TI realmente tiene que estar detrás de esto. Y es importantísimo, nuevamente, que esta evaluación no sea hecha únicamente por las personas del área de TI. Aunque ocupamos al administrador de sistemas y ocupamos al administrador de redes, quienes van a entender de manera muy precisa qué implica cada fallo y cuánto tiempo podría tomar reponernos de ella, realmente los que deberían estar decidiendo en qué invertimos los dólares de seguridad tienen que ser un comité de expertos, por ejemplo el comité de TI, el gobierno de TI, que entiendan cuál es el verdadero impacto que tiene cada amenaza contra cada activo en la estrategia del negocio.
Cerremos con un resumen. Los objetivos de seguridad eran tres: confidencialidad, integridad y accesibilidad. Y estos objetivos estaban siendo atentados por amenazas, que habían de dos tipos. Un primer tipo de amenazas eran amenazas de continuidad de negocios, como por ejemplo amenazas de disrupción, destrucción o desastres. Y el otro tipo de amenazas, tal vez el más común, era el de los hackers, tanto internos como externos, lo llamamos una amenaza de intrusión. Estas amenazas atentan contra activos. Y algo importante es que el valor de cada activo y la prioridad de cada activo va a depender del valor que tenga para la estrategia del negocio. Para mitigar el impacto que cada amenaza tiene sobre cada activo, vamos a desarrollar controles que tienen por objetivos detener, prevenir o corregir la ocurrencia de las amenazas. Estos tres elementos son los que vamos a documentar en un plan de seguridad, el cual debe ser desarrollado y evaluado y actualizado por un equipo técnico multidisciplinario, multidepartamental, como lo podría hacer el gobierno de TI. Con esto concluimos el video y esperamos en otros contextos conversar más específicamente sobre exactamente qué amenazas existen el día de hoy y qué podemos hacer por mitigarlas. Muchas gracias por su atención.